Vale, sí. Estamos grabando entonces la tutoría que hoy, como veis, va dedicada al lenguaje de control de datos. ¿Vale? Hemos visto ya que el SQL en principio hay varios subconjuntos de sentencias, varios subconjuntos de órdenes en función de a qué van dirigidas. Y entonces tenemos el DQL, que es la primera parte que vimos, de lenguaje de consultas. Luego hemos visto lo que es el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, con el que creamos las estructuras que van a formar parte de nuestra base de datos. Hoy vamos a ver el DCL, que es el de control, que indica, pues, aquí, que lo que nos indica es quién va a tener acceso a cada uno de los objetos que forman parte de esa base de datos. Y así vamos a tener que utilizar la definición de distintos usuarios o roles, y luego esos usuarios o roles van a tener distintos permisos de actuación sobre las bases de datos. Este tipo de ejercicios no los podemos poner en el juez porque no podemos. El usuario que ejecuta la aplicación de juez LTI no tiene permisos para ciertas cosas, entre otras cosas no tiene permisos para crear nuevos usuarios, porque si no podríamos tener un problema grande de seguridad, ¿vale? Entonces, por eso no hay ejercicios de ese tipo en el juez, pero no obstante conviene saberlo. En el caso de Postgre, a diferencia de otros gestores de base de datos, sí que se diferencia más lo que son los usuarios y los roles en otros sistemas de base de datos, y en cambio en Postgre está muy ligado lo que es un usuario y lo que es un rol. En principio, la única diferencia que hay en Postgre entre usuarios y rol es que el usuario es aquel rol que puede hacer login, ¿vale? Es decir, si yo creo un rol pero que tenga capacidad de hacer login, ese ya es un usuario. Es decir, cuando vaya a crear, si yo hago un create user ya tiene login, si hago un create role en principio le tengo que asociar el login, y es la única diferencia que aparece, donde hay otros gestores de base de datos donde sí está bien diferenciado lo que es un usuario. Por ejemplo, en Oracle cada vez que yo creo un usuario se crea un esquema asociado a ese usuario. Aquí no. Entonces sí que hay gestores de base de datos que diferencian mucho lo que es el usuario y lo que son los roles. En el caso de Postgre viene a ser prácticamente lo mismo. De hecho, se aconseja que lo que se creen a la hora de utilizar la creación de usuarios, que en lugar de utilizar el comando create user, que está permitido, se utilice el create role, en su caso con la propiedad login. Y luego los permisos es eso: si va a poder leer de una tabla, si va a poder escribir en esa tabla o modificar o borrar datos de esa tabla. Eso son la gestión que vamos a hacer. Comenzando con los usuarios y los roles, pues ya tenéis que, para ser un poquito más estandarizados, ¿vale? Pues aquí he puesto el create user, el nombre que le vamos a dar a ese usuario, y luego con todas las opciones, donde algunas de esas opciones pues son las que veis aquí. Yo le puedo decir que es un superusuario, es decir, que tiene capacidades de administración del gestor de la base de datos, o que no es superusuario, que puede hacer login o que no puede hacer login, o que puede tener un número máximo de conexiones simultáneas. Y le puedo decir cuál le debo decir, de hecho, sobre todo si tiene la capacidad de hacer login. Si no puede hacer login, pues huelga el ponerle el password, pero bueno, si puede hacer login tendrá habitualmente asociada una contraseña, luego veremos. Y si pasado un tiempo ese usuario deja de ser válido. Entonces yo puedo crear un usuario con esas opciones. Nosotros vamos a hacer pruebas con algún usuario sencillo, ¿vale? Ya os digo que esto mismo, pues en vez de user, pues podríamos poner create role y tendríamos el mismo efecto.
Vale, como voy a necesitar, para poder demostrar que esto funciona, pues vamos a necesitar un usuario con privilegios de administración y el usuario o los usuarios que vayamos generando durante la tutoría. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a disponer de dos terminales. En esta que veis a la izquierda vuestra, ¿sí? En esta que veis a la izquierda vamos a tener al usuario administrador y aquí a la derecha pues intentaremos hacer algo con un usuario que vayamos generando y le vayamos dando permisos, ¿vale? Entonces tenemos dos terminales que van a actuar sobre el mismo gestor de la base de datos y que en función de los permisos que concedamos pues podrán hacer o podrán no hacer determinadas operaciones con la base de datos o con algunos de los elementos de la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos precisamente como superusuario. Y para eso necesitamos, como ya habéis visto en otras ocasiones, necesitamos estar en la cuenta del usuario Postgre para indicar que somos ese usuario. La contraseña ya sabéis que es Postgre, y una vez que ya somos el usuario Postgre, ahora ya podemos incorporarnos al gestor de la base de datos y digamos que en este caso en el que tenemos el gestor de la base de datos en la misma máquina que el sistema operativo, ¿vale?, con el que actuamos, con el que interactuamos. Yo estoy en el sistema operativo, en el mismo en el que está ejecutándose el gestor de la base de datos. Ya sabéis, si habéis visto los temas de redes, que en principio un gestor de base de datos puede estar en mi misma red local pero no en mi mismo equipo, o puede estar en otra red y necesite a lo mejor conectarnos a través de internet o a través de una VPN. Es decir, nosotros tenemos un caso en el que tenemos conectado el cliente y el servidor en la misma máquina, y entonces el servidor de base de datos se fía del sistema operativo. Dice, si hay un usuario en el sistema operativo que se llama Postgre, pues simplemente con decir PSQL, yo no le pongo contraseña ni nada, lo dejo entrar, ¿vale? Y lo dejo entrar en la base de datos que tiene su propio nombre. Estamos en la base de datos Postgre, ¿vale?, porque existe una base de datos inicial con ese nombre. Entonces son unas condiciones especiales. Ahora veremos que en la diapositiva también viene que esa es el método de autenticación PIR. PIR es que hay un usuario en la base de datos que coincide con el usuario del sistema operativo, con lo cual nos fiamos, ¿vale?, del que está autenticado, evidentemente. Por eso necesito autenticarme en principio como Postgre. Soy Postgre, pues entro como Postgre. Bien, si vemos con el contrabarra DU, puedo ver qué usuarios hay. De momento vamos a ver que no existe el usuario. Ahí no. Pues tengo uno que hice de prueba porque ahí aparece también, y supongo que en los apuntes me parece que lo tenéis también, el Alice. Tengo un usuario alumno que es con el que accedemos habitualmente al gestor de base de datos, y ahora mismo que estoy con el usuario Postgre, con todos estos roles, ¿vale? Puede crear bases de datos, puede crear roles, es superusuario, ¿vale?, puede replicar. Todos esos, de momento en mi gestor de la base de datos solo hay 3 usuarios. No hemos necesitado más hasta ahora, porque con el usuario alumno le creábamos las bases de datos. Si os acordáis, le decíamos, pues que esta base de datos, el owner va a ser alumno, así que el alumno podía hacer todo. No es el caso habitual. El caso habitual es que yo le asigno una base de datos a un usuario, ¿vale?
no todas las bases de datos a un usuario, porque si no, si alguien hackea esa cuenta, pues hackea toda la base de datos. Vale, una vez que he visto que solo tengo 3 usuarios, vamos a crear uno nuevo para darle luego permisos, y para eso tenemos la opción de crear usuario, create user, o bien la de crear el rol. En este caso se va a llamar usuario limitado, aunque aquí aparezca en mayúsculas, luego él lo transforma en minúsculas, y en este caso, como veis, va a ser un usuario que puede hacer login y cuya contraseña, que luego se encriptará internamente, es esa que le he puesto. RM Juegos, podría haber sido cualquier otra, pero le he puesto esa, así que entonces podríamos hacer que puede with password si vuelvo a hacer el DU, dime los usuarios que hay, pues hay, cuidado que me he puesto usuario limitado, que nos acordemos, luego si acaso cuando toque el alter user pues le modificamos el nombre. De momento hemos creado un usuario más y un usuario con contraseña, por lo tanto se supone que ya podríamos acceder, aunque ese acceso podría ser muy limitado. Si yo tengo que modificar algo, pues como en este caso, tendré que utilizar el alter, pero dejadme que vea cuál es la posibilidad del cambio para poder cambiar el nombre. Vale. En este caso es, si quiero cambiar el nombre, tiene que ser cambiar el nombre con un usuario con permiso para ello. Usuario limitado, sin la O, y lo renombramos a usuario limitado. En este caso ya lo tenemos bien nombrado, ¿vale? Le puedo cambiar no solo el nombre, sino que le podría cambiar las propiedades que tiene ese usuario, quitarle o ponerle. Si le he puesto login y quiero que no se autentique, que no se pueda autenticar, pues le puedo poner el no login, ¿vale? O la posibilidad de que sea un superusuario, le puedo añadir o quitar. Y puedo todas las opciones ponerlas en este caso sin separación, sin comas y sin nada, simplemente cada una de las propiedades una tras otra, ¿vale? Ya hemos visto que también podemos modificar entonces las características de un usuario, y para eso, si os acordáis, en el DDL ya decíamos que había solo tres posibilidades. Hay alguna más, pero básicamente con esas 3 posibilidades podemos hacer cualquier cosa. El create para crear algo nuevo, el alter para modificar y el drop para borrar, o sea que sería igual en el caso de los usuarios: create para crear un usuario, alter para modificar un usuario o drop para borrar. Vale, pues si le queremos cambiar la contraseña, pues ahí tenemos algunas opciones. Bueno, vamos a cambiar la contraseña una vez que la hayamos utilizado, ¿vale? Una vez que nos hayamos autenticado con ese usuario y vemos que si no ponemos bien la contraseña, pues no va a funcionar. No obstante, sí que podemos cambiar alguna otra cosa, pues por ejemplo vamos a decir que solo es válido hasta una determinada fecha,
acuerdo? Y eso, para no tener que escribirlo entero, pues lo podemos poner directamente. Vale, que no sea hasta el 2015 porque si no, no va a poder entrar. Pues fijaos que aquí tiene la contraseña, pero es válido simplemente hasta el 4 de mayo del 2015, ¿no? 2023. Lo que pasa es que lo vamos a borrar enseguida. Si quiero, por ejemplo, que pueda crear bases de datos, pues haría lo mismo, pero con el Create Role para poder crear usuarios y Create DB para poder modificarlos. Ya tiene el Create DB, con lo cual podría él directamente crear una base de datos pues, para él mismo o para los demás. Vale, ese es el alter, la posibilidad de modificar un usuario ya creado, evidentemente. Y lo siguiente sería borrar el usuario, es decir, con el drop role, el if exist ya veis que es opcional y en el caso de que no existiera me daría un error. Si le pongo el if exist, pues en el caso de que no exista solo me da un warning. Eso es importante a la hora de hacer procedimientos, como veremos más adelante, que un warning y un error se trabajan, se gestionan de manera distinta y luego solo ponerle el nombre. Eso sí, dice que un rol no puede ser eliminado si algún objeto de la base de datos lo referencia, es decir, si es propietario de algún objeto, pues no se podría borrar. Habría que borrar primero el objeto o los objetos de los que tuvieran alguna referencia hacia ese usuario y ya se podría borrar. Entonces, si yo quiero borrar al usuario limitado, drop role, y ya no aparecería. Esos son entonces los comandos básicos a la hora de gestión de usuarios. Pero más importante que la gestión de usuarios es la gestión de qué es lo que el usuario puede hacer con eso, con los objetos de la base de datos, ¿vale? Porque yo puedo o debo, un administrador de base de datos debe limitar las posibilidades de acceso a sus datos. Pues entre otras cosas porque hay una ley de protección de datos que te multa si no lo haces bien. Entonces, para poder probarlo, vamos a volver a crear ese usuario. Vale. Fijaos que aquí os voy a ir mostrando lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los terminales. ¿De acuerdo? Para dar permisos, antes de eso, para dar lo que se llaman privilegios aquí, es con el comando grant. Grant es otorgar un privilegio o una lista de privilegios o todos los que puedas en una determinada tabla a un determinado usuario. ¿Vale? Si son privilegios sobre tabla, pues entonces yo puedo decirle que el usuario le otorgo el privilegio de select, que es evidentemente que pueda seleccionar, o le otorgo el privilegio de añadir nuevas filas, que es con el insert, como ya veremos en la unidad siguiente, o le otorgo el privilegio de poder modificar los datos de alguna de las filas, que es con el update, o le otorgo el privilegio de borrar alguna de las filas, o de vaciar la tabla. O si creo que ese usuario debe tener todos los privilegios, pues entonces le otorgo el all. Con all le estoy dando todos esos privilegios. ¿Vale? Entonces lo que vamos a intentar ahora es creamos el usuario y en otro terminal nos conectamos con ese usuario limitado.
Fijaos que la conexión que hemos hecho hasta ahora es simplemente PSQL y el nombre de la base de datos. Vale, le he puesto RMI juegos, aquí tiene que cambiar un segundo, esto tiene que cambiar, porque la base de datos sobre la que nos vamos a es HR, no es RMI juegos. Vale. Bueno, sí, es que... Perdón, he cambiado lo que no era. Es que eso era la contraseña, no la base de datos. Así sí. Estaba bien puesto. Porque ahora nos va a pedir la contraseña. Fijaos que antes simplemente nos conectábamos desde el usuario alumno con PSQL y el nombre de la base de datos, que la tenéis aquí al final. ¿Vale? En este caso, yo desde el usuario alumno me voy a conectar al cliente Postgre, indicándole que el usuario con el que me conecto no es el del sistema, el que está autenticado ahora mismo en el sistema operativo, sino que va a ser el usuario de la base de datos, usuario ilimitado, y por tanto que me pida la contraseña. Eso es como el -w. Y el host lo tengo que hacer para que sea a través de la red, porque si no va a intentar utilizar el peer. Y la base de datos a la que me voy a conectar, que está aquí al final, es HR. ¿Vale? Entonces vamos a empezar primero creando el usuario, porque lo habíamos borrado anteriormente. Creamos el usuario. Y el usuario lo tenemos que crear desde un usuario con privilegios. En nuestro caso, ya recordáis que es Postgre. Ahora, que no me cambie las comillas, porque si no me lo fastidia todo. Vale. Una vez que tengo el usuario creado, lo que voy a hacer va a ser conectarme con ese usuario. A ver que cambie aquí las comillas. Y eso voy a realizarlo desde el terminal. Fijaos que aquí soy alumno, ¿vale? Entonces, si yo hiciera simplemente SQLHR, ¿vale?, estaría autenticado aquí como alumno, y como soy alumno y soy el propietario, pues yo podría hacer un select asterisco from employees. No tengo problemas. ¿Por qué? Porque alumno es el propietario, entonces no me quiero conectar como alumno. Me voy a conectar a PSQL, pero me quiero conectar con el usuario que acabamos de crear. Le voy a decir que me pida la contraseña, le voy a decir que me tengo que conectar a mi propio equipo. No sé si habréis dado la dirección de loopback, que se hace referencia en una red al equipo propio. Y que a la base de datos que me quiero conectar es a la base de datos HR. ¿Cómo le he puesto? Sí. ¿Qué pasaría si no pones el -w? Ahora, si no le pongo el -w, pues si me equivoco es que no me pide la contraseña. ¿Y entras igual? No, si no, no estaría autenticado. ¿Vale? Bueno, sí, pues en este caso me la va a pedir igual. RIM juegos. ¿Vale?
En ese caso me la pide igual, ¿vale? Bueno, una vez que estoy dentro, estoy conectado con el usuario limitado a la base de datos HR, con lo cual las tablas seguirán siendo las mismas. Yo estoy viendo todas las tablas. Ahora bien, ¿qué pasa si hago un select asterisco from employee como estaba haciendo antes con el usuario alumno? En este caso ya no tengo permisos. Está generado el usuario alumno, pero no tiene permiso de acceso al contenido de las tablas. Para eso ya tengo que utilizar el grant si es que quiero que este usuario tenga algún permiso sobre alguna tabla. Así que voy como usuario Postgre y vamos a decirle otórgale el privilegio de select, que al final es de visualización en la tabla empleados al usuario bueno, porque yo estoy ahora mismo Postgre no está está en la base de datos Postgre y tendría que estar en la base de datos HR también, ¿vale? Entonces hacemos el PSQL, pero en vez de dejarlo sin ninguna base de datos que se asocia directamente a la base de datos Postgre, tenemos que decirle que entre en HR. Una vez que estemos en HR ya sí que podremos hacer dentro de las tablas que tiene, dale en esta base de datos a la tabla, al usuario limitado, dale permisos para que pueda hacer un select sobre la tabla empleados. En este caso, si HR vuelve a hacer lo mismo, ya sí que tiene la posibilidad de visualizar. Estaría poniendo ahí en el ejemplo, os he puesto para que no aparezcan todas. First, ¿vale? Que solo aparezcan algunas de ellas. ¿De acuerdo? Entonces le acabamos de dar a un usuario que en principio no tenía permisos para hacer nada, le hemos dado permisos para que pueda ver todos los datos de una de las tablas, porque si sigue haciendo, intenta ver los datos pues, de jobs, sigue obteniendo, aun pese a que está, sigue obteniendo un permiso denegado. No puede hacer el select, lo único que puede hacer es el select de empleados. Evidentemente esto es una gestión de la seguridad. Si yo quiero darle también en jobs, pues tendría en principio que hacer lo mismo, ¿vale? O podríamos darle, si lo que quiero es que tenga permisos de select, por ejemplo, en todas las tablas que están en un determinado esquema, en este caso en public, para no tener que ir dándole una a una, yo podría dárselo a todas las tablas de ese esquema de una vez y le podría decir dale privilegio select, ¿vale? Y ya podría hacer el jobs o sea, ahí hay que poner esquema public, no HR, ¿no?
Mm, Porque es que la base de datos, cualquier base de datos en Postgre puede tener varios esquemas, ¿vale? En este caso lo que pasa es que nosotros estamos utilizando solo el esquema public, pero yo podría estructurar de otra forma creando nuevos esquemas y agrupando ciertas tablas en cada uno de los esquemas, ¿vale? Eso pasa sobre todo si hay muchas tablas. Dime, Juan Antonio. Esto que está ahora mismo diciendo de los esquemas, le podrías darle permiso solamente a que tuviera acceso a un esquema. En principio les doy acceso a las tablas, si yo quiero, a todas las tablas de un esquema, que es lo que he hecho ahora. Pero podrías, por ejemplo, organizar un esquema con ciertas tablas y solo darle acceso a ese esquema. Sí, yo podría. Vamos a ver que tengo que ir. Y otra cosa, el seller solo le da acceso a la visualización o también a poder añadir registros. No, eso sería con el insert, ahora lo veremos. Vale, pues el seller solo es visualizar. Sí, solo visualizar. Vale, pues yo puedo crear. Y ahora crear una tabla. Vaya, me falta un paréntesis. Vale, ahí tengo. Entonces, si yo ahora le digo muéstrame las tablas, me dice que tiene todas las tablas, pero bueno, puedo darle a ver de gran serie. A ver si le tengo que poner algo más. Por eso queremos dar permiso a las tablas de este esquema, pero no al esquema aquí. Sí, es que cuando se crea un esquema se le puede dar directamente ya los permisos. O sea, estamos diciendo que si le damos permiso directamente a la tabla, no hace falta darle permiso al esquema. A ver, dejadme un momento.
Pues si le doy el privilegio. Pues así debería ser. Si yo le doy el privilegio de una tabla, El usuario que querías tener usuario limitado o usuario limitado, acabaron de. no, ese ya lo cambié, si no me equivoco. Está usuario limitado. ¿Hay un comando para ver los permisos de un usuario? Sí, pero ya hasta ahí tendría que buscar ese y... A ver, el permiso está, o sea que el permiso en principio se lo da. Lo que pasa es que no llega a tabla privada porque no tiene acceso al... Es que estamos en HR y deberíamos estar No, en no public no. ¿Vale? Fijaos, aquí en Deviver lo vamos a poder ver. Porque lo has creado en HR. Sí, ese esquema está creado. Si puedo aquí... ¿Vale? Ese esquema está ahí. O sea que existen en la misma base de datos dos esquemas, ¿vale? El no public con su tabla privada, ¿vale? Y en principio la tabla sí que tiene el usuario limitado, sí que tiene acceso, en principio tiene permisos. No tiene el celu, ¿no? A ver, no, pero esto es la posibilidad de... Bueno, pues... A ver, los dos esquemas sí que existen. La ¿Sí? creación de usuarios se puede hacer también desde el Deviver. La verdad que seguro que sí, aunque eso ya no lo he utilizado. Lo que pasa es que tendríamos que conectarnos, no como ahora mismo estamos conectados, ¿vale? En la base de datos HR como alumno, ¿vale? Si nos conectamos a la base de datos de Postgre, ¿vale? Aquí, pues posiblemente sí, ¿vale? Con esta, ¿vale? Aquí tenemos los roles y ahí sí que están, ¿vale?
pero solo se le ha quedado en public. Es decir, desde ahí sí que podemos crearlo. ¿Perdón? ¿Eh? Digo, si a lo mejor hay que darle permisos específicos al otro esquema. Sí, estoy viendo. A ver. Pero no veo la limitación, la verdad. Vale, lo que sí dice es que los privilegios en la base de datos, en esquemas, por ejemplo, ya son extensiones de Postgres, ya no es común al resto de los gestores de base de datos. Vale, entonces si yo borro, vamos a ver. A la hora de crear el esquema, sí que puedo hacer la autorización a alguien. Vale, sí que podría haber. ¿Vale? Así sí, a la hora de crear el esquema, yo le digo que para ese esquema exista una autorización a algunos usuarios. ¿Vale? En este caso al usuario ilimitado. Con lo cual, al crear las tablas en ese esquema, le estoy asignando también, le estoy permitiendo el acceso al esquema y posteriormente le asigno acceso a esa tabla privada, ¿vale? Dentro de ese esquema. Si no, pues no me... Sí. Cuando estás creando el esquema, ¿tienes que crear las tablas o puedes No, aquí referenciarlas? ¿Cómo referenciarlas? Eso ya no... Sí, te he visto antes que has creado una tabla nueva, pero podía haber dado el departamento o el employee, se lo podía haber autorizado directamente. Cambiar la tabla de esquema. No, cambiarla, decirle que ese esquema va a llevar esa tabla. Yo podría haber hecho... En vez de crear una nueva, sí, porque desde el de Beaver sí puede asignarle la tabla ya que está funcionando. Yo podría haber hecho nuevos departamentos. Y entonces si ahora le doy permisos a ese usuario para nuevos departamentos, yo en ese nuevo esquema ya tendría una tabla que se llame ¿vale? Si es a eso a lo que te refieres. Yo he hecho una copia en este caso de la tabla.
¿vale? Sí, aquí también se puede hacer. Yo he hecho una copia de la tabla en el esquema no public, pero nos estamos liando. Ya habéis visto que la gestión de esquemas es propia de Postgre, y meternos mucho más para allá sí que, bueno, evidentemente cuando surge una dificultad sí que os animo a intentar solucionar la dificultad, ¿vale? Y eso lleva algún tiempo, pero bueno, tampoco nos va a permitir superar el módulo o no el saber trabajar con esquemas o dar permisos a los esquemas, porque como ya habéis visto es muy propio de Postgre, y a mí me interesa que nos vayamos y dominemos más lo general que lo particular de Postgre, ¿vale? Entonces hemos dicho lo que sí habéis dicho, es que si el select ya me permite insertar, ¿vale? En este caso, a ver, voy a borrar las tablas que he creado, nuevo, y vamos a borrar también la tabla privada vale. Alberto, perdona que me Sí. que me ha remitido el ordenador, al final ¿qué era? En el momento de la creación del esquema yo puedo indicar quién está autorizado para acceder a ese esquema, ¿vale? Era en el momento de la creación. He estado mirando por si una vez creado, no lo he visto y tampoco vamos a consumir mucho más tiempo, igual que tengo el create esquema, pues como sospecháis, y sospecháis bien seguro, yo podría haber hecho, en el mejor de los casos, aquí, esto sin, ¿vale?, la autorización, y luego existe un alter esquema, de tal forma que lo ideal sería que yo pudiera haber hecho ¿vale? Pero no existe esa posibilidad en alter esquema, por lo que he tenido que borrarlo. A ver, alter se le puede dar, pero no como autorización. Se le puede decir que este esquema bueno, espera, que no lo he puesto, ¿vale? No se puede, pero sí que puedo decirle que el owner sea owner to, me falta el to, ¿vale? Eso sí lo podría haber hecho, con lo cual, pero si ya es el propietario ya no necesito darle privilegios, ¿vale? Entonces, por lo que sea, no existe la posibilidad en el alter esquema de modificar los usuarios autorizados, sino que hay que hacerlo en el momento de la creación, por lo menos es lo que me aparece a mí, ¿vale? Vale, hemos dicho que lo que de momento podría el usuario es hacer un select, ¿vale?, de empleados, porque bueno, le he dado ya los permisos sobre la tabla empleados, pero también le he dado permisos, ¿vale?, sobre el resto de la tabla, pero solo con el select. Entonces sí que puedo hacer select de cualquier tabla, pero yo no podría hacer eso. Esto es para crear nuevas filas, ¿vale? Si yo intento hacer un insert en la tabla jobs, ¿vale?, como veis sí que puedo hacer un select asterisco from jobs, pero no puedo hacer el insert de este. Insert es crear una nueva tabla, como veremos en la unidad siguiente, ¿vale? Esto no me deja. Puedo ver los registros que tiene, pero no puedo modificar ninguno.
Para eso, entonces tendríamos ya que otorgarle otros privilegios. Por ejemplo, yo le puedo decir, venga, sí, en la tabla jobs que tenga todos los privilegios. Lo puedo granularizar o puedo decirle si yo intento ahora insertar, este ya sí que me lo inserta y ahí aparecería. Y evidentemente, como le he dado todos los permisos, pues también podría, por ejemplo, borrar, que se consigue borrar filas. Borrar objetos es con drop, borrar filas es con delete from jobs where job ID. Me permite hacer cualquier cosa ya sobre la tabla jobs. Lo que no podría sería insertar o intentar insertar un departamento, por ejemplo. ¿Vale? Si yo tengo aquí department ID, department name, manager. ¿Vale? Si yo intento location, sí. Solo tengo permisos, es decir, así puedo granularizar qué es lo que puede hacer cada usuario con la base de datos. En unos tendrá permisos, en otras tablas no tendrá permisos y según qué permisos. ¿De acuerdo? Si quiero quitar algún privilegio, pues sería con el revoke. Revoke quita privilegios y, por ejemplo, puedo quitar la opción de ver datos, ver registros de la tabla jobs. ¿Vale? Entonces, si hago el revoke, que eso lo tengo que hacer evidentemente con un usuario con permisos, le quito en jobs al usuario. Fijaos que aquí es from, en cambio cuando otorgo es con el to. Una vez que yo le he quitado los permisos sobre jobs, pues vuelvo a no poder, con ese usuario no poder acceder a la tabla jobs. ¿Vale? Y con esto hemos echado un vistazo rápido así a la posibilidad de otorgar, generar primero o trabajar con usuarios y otorgar o eliminar los permisos, las acciones que puede realizar un usuario con tablas individuales o con todas las tablas de un determinado esquema. ¿Alguna dudilla de Sí, Alberto, cuando se hacen aplicaciones, ¿qué tipo de permiso estarías trabajando? A ver, lo normal y sobre todo el acceso a una base de datos desde una aplicación normalmente en el 90% de los casos, aunque se puede hacer de otra forma, en el 90% de los casos en la aplicación solo tiene un usuario de base de datos, ¿vale? Luego dentro de la aplicación puede haber muchos usuarios que se gestionan desde una tabla de esa base de datos, ¿vale? Pero la conexión de una aplicación a una base de datos se hace con un único usuario, siempre con el mismo. Imaginaos si yo quiero hacer una aplicación aquí sobre HR. Si yo quisiera hacer una aplicación sobre HR, a esta base de datos puede acceder alumno y puede hacer de todo, ¿vale? Entonces el usuario que se conecta a esa base de datos desde la aplicación es alumno. Ahora, evidentemente, yo voy a permitir que en mi aplicación se registre mucha gente, pero todos acceden a la base de datos con el mismo usuario. Es la aplicación la que dice, pues este usuario de mi aplicación puede o no puede hacer.
¿vale? Eso es en la gran mayoría. Luego existen ya aplicaciones de bancos y de la policía que necesitan asegurarse mucho más, entonces puede tener la misma aplicación distintos usuarios, pero lo normal es que haya usuarios de aplicación y usuarios de base de datos. Porque lo normal es que no se conecte así en vivo o a través del DVR o... No, claro, nunca. Los usuarios no se van a conectar. O sea, trabajar o la empresa que se dedica al mantenimiento de esa base de datos o como dice, un solo usuario. Yo soy un administrador. Imaginaos que esto es una empresa que se dedica al desarrollo de software, ¿vale? Pues yo a lo mejor ¿vale? Imaginaos que estas son mis aplicaciones. Pues yo tengo aplicaciones con bases de datos distintas para cada aplicación. Y yo esta se la he vendido a Perico Pérez. Pues yo a Perico Pérez le doy un usuario para que gestione esto. Y ya está. Y con ese usuario se tiene que apañar, ¿vale? Yo le doy a otro la posibilidad, a otra empresa a otro cliente le doy otro usuario para que gestione tutoría. Y con ese usuario de base de datos se tiene que apañar. Lo que quiere hacer con ello ya es distinto. Es decir, si dentro quiere gestionar clientes, pues tiene que montar dentro de su base de datos las tablas necesarias para tener a los clientes registrados. Pero aquí, a la que yo tengo mi gestor de base de datos, solo va a tener un usuario. Le digo, pues usuario tutoría, y ahí tú te lo guisas y tú te lo comes. Si haces más o menos tablas según las necesites, pero solo vas a tener un usuario con permisos. Eso es lo más habitual. Vale. Yo te quería preguntar otra cosa, Alberto. A ver, un segundo, Alejandro. Las actividades, las tareas de la unidad 5 las podéis empezar ya, por supuesto. Si hay algo que tenéis duda, pues o bien lo mandáis al foro o bien esperáis a la siguiente tutoría que ya empezamos si habéis terminado ya con las del DDL y más o menos las controláis, es que vamos bien, ¿vale? Si tenéis alguna duda más particular, alguno que se quede, pero el resto os están esperando y me van a echar la bronca. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Alberto, era una duda que tenía sobre los dominios, que como has dicho ya que vamos acabando y la tenía que apuntar y bueno, te la voy a preguntar. Dime lo de los dominios. Los dominios cuando se define, o sea, cuando pones como si fuéramos las restricciones en el dominio, pues lo que veo es que es como si se solapara con las restricciones normales. O sea, a ver, es que dominio... En la tabla pone restricciones a un campo, pues, si es varchar de 50 a 50 caracteres. Sí. Si voy a ponerle un dominio que le limite lo mismo, ¿o qué diferencia tengo con el dominio? No, vamos a ver. Ahora estamos viendo dominios básicos y evidentemente dominios básicos es una restricción. Si yo le pongo a un atributo que es entero y le intento poner decimales, pues o le intento poner letras, pues me lo va a dar por erróneo. Luego un dominio, tal y como estamos viendo, es una restricción. Lo que pasa es que luego veremos tipos, ¿vale? Y tipos es jugar más con esos tipos ya predefinidos, y Postgre me deja jugar mucho con los tipos, ¿vale? Entonces crearemos dominios a partir o definiremos mejor nuevos tipos de datos, ¿vale? Hasta ahora el dominio lo identificamos con un tipo de dato, con qué se puede almacenar en ese tipo de dato y a lo mejor incluso con una longitud, ¿vale? Pero luego veremos más adelante en el tema. Ayer repasando lo veía, digo, que lo veo absurdo, o sea, veo que si marcándole la restricción... No, es que cuando tú indicas un tamaño de un atributo le estás poniendo un dominio. Ya por eso, pero entonces lo veía como una redundancia, es decir, marcar la restricción y luego marcarle el dominio a esa columna, digo, es que no lo entendía, o sea, digo, pues, si marcando la restricción es suficiente. Hay veces que puede ser redundante, eso sí, ¿vale? Pero luego veremos que
detrás de eso que hasta ahora nos puede parecer redundante, luego hay más posibilidades. Indicaciones específicas que son, o sea, que son necesarias y ya están como generadas ya que... Sí, lo que nosotros tenemos ahora mismo son los tipos básicos, que son los que vienen definidos incluso en el estándar de SQL. ¿Vale? Y luego veremos que podemos tener otros tipos derivados. Vale. Si sabiendo luego hay más cosas y las iremos viendo, pues ya está. Sí, se puede luego ver más. ¿Vale? Bueno, Venga, la semana que viene. vale, hasta luego. Luego. ¿Algo más, Carlos, José Ignacio, Alejandro?